Leonardo da Vinci es considerado uno de los más grandes pintores de la historia. Probablemente es la persona con el mayor número de talentos en múltiples disciplinas que jamás haya existido en la historia. En realidad, Leonardo da Vinci es considerado un genio. ¿Cuántos saben o han visto la pintura de la Última Cena, que se encuentra en Italia? En realidad no es un cuadro. La Última Cena está pintada en una pared, en una muralla, en un convento. Él comenzó a pintar la Última Cena en el 1495. Terminó en el 1498. Da Vinci no tuvo problemas de pintar las caras de los discípulos, de pintar todos los demás detalles, pero sí tuvo dificultad en pintar una cara, y es la cara de Jesús. Da Vinci pensaba de que él no era digno de pintar la cara de Jesús. Y lo que hacía, lo seguía dejando, y lo seguía dejando, y lo seguía dejando. Seguía pintando los otros detalles, seguía pintando y preparando esto, hasta que un día, en su desesperación para poder terminar ya esta obra de arte, pintó la cara de Jesús. Se dice que al final lo que él dijo fue: no tiene sentido, no puedo pintarla. Y así terminó. ¿Qué imagen de Jesús pintó la iglesia del Nuevo Testamento? Es la pregunta que vamos a ver hoy. Y yo quiero con eso que entremos en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 43. Dice la palabra: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y quiero dar énfasis en esta parte donde comienza el versículo 43 diciendo: y sobrevino temor a toda persona. La palabra temor que está aquí es significado de asombro, significado de miedo. Hay algo que vemos en la iglesia del Nuevo Testamento, en el libro de Hechos capítulo 2, que el poder del Espíritu Santo estaba en ellos, y el poder en ellos tocaba los corazones del hombre y los llevaba a una reverencia a Dios. Los llevaba a honrar a Dios. Cuando vemos la palabra temor aquí en este versículo, en el capítulo 2, lo primero que viene a mente es Isaías capítulo 6, la visión de Isaías delante del trono de Dios. Cuando él ve la gloria de Dios y de momento se llena ese lugar de humo, las palabras de Isaías eran: ay, estoy muerto. Había temor en su corazón y no era respeto hacia Dios, era terror, porque él reconocía que era un hombre pecador y delante de la presencia, delante de la santidad de Dios, él sabía: ahí está el humo, significa que él está aquí, ay, estoy muerto. La primera iglesia tenía este temor, y llenos ellos del Espíritu Santo, movían a otros a también tener este honor y esta reverencia hacia Dios. Esa es la imagen que pintaban ellos. Más adelante, el versículo 47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Veo aquí en el capítulo 2 de Hechos, veo a una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia dirigida por el Espíritu Santo. Una iglesia sometida al Espíritu Santo. Vemos en ellos corazones transformados.
y siendo dirigidos por el Espíritu Santo y corazones dispuestos, corazones transformados, que hubo favor con todo el pueblo. Favor aquí significa que ellos influenciaban al pueblo, impactaban a otros, porque estaban dispuestos a someterse al Santo Espíritu de Dios. En ellos veo una comunidad apartada para el propósito de Dios. En ellos veo un grupo de personas obviamente diferentes al mundo. Veo personas de obediencia, personas llenas de la presencia de Dios, que otros notaban. Esa es la imagen en el Nuevo Testamento de la iglesia. Esa era la imagen de Jesús que pintaron ellos. Mi pregunta para ti en esta mañana: ¿cuál es la imagen que estás pintando tú de Jesús? ¿Qué ven otros en ti? Pastor Charles Spurgeon dijo estas palabras: mis hermanos, sean como Cristo en todo momento. Palabras muy sabias. Y con eso quiero entrar en el libro de Romanos capítulo 12. Porque hay algo clave que tenemos que entender aquí, y creo que Pablo lo pone exactamente antes de entrar en nuestra próxima parte. Romanos 12, 1 al 2. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Quiero tocar en 3 partes bien rápido. 3 palabras. Sacrificio vivo. Sacrificio vivo significa una entrega total. Dedicados a la obediencia, está hablando aquí Pablo. Después dice el santo. Significa apartado. Y después añade agradable a Dios. Aprobado por Dios. Pero que mucha energía y que mucho tiempo perdemos nosotros hoy en día buscando la aprobación del hombre, y no buscamos y deseamos la aprobación de Dios. Versículo 2 continúa: no os conforméis a este siglo. Mira a la persona que está al lado suyo y dígale: no os conforméis, para que se oiga a usted como estos antiguos, right? No, pero tiene que decírselo con esa actitud. No os conforméis. Añadirle un poquito de énfasis. Dice: no os conforméis a este siglo, sino, ¿qué es lo que dice? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. Pero el cristianismo de hoy es un cristianismo que compromete todo, compromete el evangelio. Queremos ser partes, queremos ser tan relevantes que hemos tomado el evangelio, hemos tomado la palabra y con nuestro whiteout le hemos borrado las partes que no se aplican a estos tiempos, de acuerdo a nosotros. Hemos llegado al tiempo donde no somos apartados. Somos conformes, pero no a Cristo. Somos conformes a este mundo. Pretendemos ser transformados. Somos expertos en cambiar superficialmente. Somos expertos en pretender, en ponernos la máscara cristiana para que otros digan: no ha habido transformación en nuestros corazones, y por eso la imagen que pintamos de Cristo es totalmente diferente a la iglesia del Nuevo Testamento. Quiero darle este punto. Cristo no modifica lo viejo. Cristo hace nuevo, y yo creo que ahí está el problema.
El problema está en que estamos esperando de que Él modifique lo que yo era antes, cuando en realidad Él lo que hace, lo hace nuevo. Mire lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas hechas nuevas. Y cuando yo leo este versículo, en vez de decir, ay, va a cambiar mi vida, va a cambiar como yo era antes, en realidad, para mí, nuevo es una buena noticia. Porque Juan, el viejo hombre, lo que le esperaba era una condenación eterna. Juan, el viejo hombre, no puede salvarse él mismo. Mas hay una promesa en el libro de Corintios que nos dice que en Él soy una nueva criatura. Él hace todas las cosas nuevas. Esto es el Evangelio. El Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Redención, restauración y hecho nuevo a la imagen de Cristo Jesús. Pero es trágico que hoy en día el cristianismo es un cristianismo de modificación. Y eso es una ilusión. Pensamos que vamos a ir a la iglesia para modificar nuestro comportamiento. La modificación de tu comportamiento no traerá vida eterna. Solamente Cristo Jesús trae vida eterna. Y cuando Cristo Jesús está presente en tu corazón, hay una transformación. Hay un cambio. Hay una transformación. El cristianismo de hoy lo veo como un cristianismo falso. Un cristianismo débil. No es el modelo que la Biblia nos muestra. No es un cristianismo que nos mueve o promueve la santidad. Es uno que se opone a la obediencia. Es uno que se opone a la santidad. Se nos olvidan las palabras de Pedro en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16. Cuando él dice, como hijos obedientes, no os conforméis. Ahí va la palabra de nuevo. A los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Si tú continúas viviendo en tu pasado, en lo que eras antes, lo que él está diciendo, eres ignorante. No tiene sentido. Cuando Cristo ofrece una vida eterna, una nueva vida. Y continúa él en el 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en alguna manera de vivir. Dice allí, no, dice en toda manera de vivir. Y ahí está el problema con el cristianismo de hoy. Queremos ser santos en algunas maneras de nuestra vida, no en todas las maneras de nuestra vida. Y pretendemos que vamos danzando y cantando al cielo. Pero en realidad lo que estamos yendo es en camino a un infierno y una condenación eterna. Es una ilusión pensar que usted puede ser cristiano por parte. La primera parte de nuestra enseñanza de esta serie traje la ilustración de lo que es un mamífero y las características de un mamífero. Es imposible un pájaro decir que es un mamífero porque no tiene todas las características. Aunque tiene una, no las tiene todas. Eso no es mamífero. Pero muchos de nosotros pensamos porque vamos a una iglesia, somos cristianos. Simplemente porque somos voluntarios con niños, somos cristianos. Simplemente porque doy dinero y donaciones, soy cristiano. No, el requerimiento para ser cristiano es una vida entregada a Cristo Jesús, una nueva criatura, es el resultado. Y ese es el cristianismo que debemos comenzar a enseñar. Dice él, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo.
Santo en el hebreo y en el griego, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, significa la misma cosa: separado. En realidad, ser santo es opuesto a ser común. Cuando vemos la palabra santo, inmediatamente lo que debe venir a nuestra mente es algo que no es común. Le voy a mostrar. Dios es santo, es una verdad, la Biblia lo enseña. Dios es santo. ¿Sabe por qué? Porque Él es diferente, Él es distinto a todo lo creado. No hay nada que se iguale a Dios. Él es sobre todo. Por eso la palabra nos dice que Él es santo. No es común. Póngase a pensar en esto. Dice: sed santos porque yo soy santo. Sé distinto. Sé separado. No conformándonos a este mundo, no conformándonos a los deseos de nuestra carne, no siendo esclavos del pecado. Sé santo porque yo soy santo. Estaba yo teniendo una conversación con alguien este viernes, creo que fue. Estamos compartiendo acerca de la santidad. Y es increíble como muchos de nosotros tenemos los mismos problemas del mundo. Es increíble que en la persona común, lo común nos muestra que 50% de los matrimonios terminan en divorcio. Right? La estadística así lo muestra. ¿Sabe que ese número es casi lo mismo también dentro de la iglesia entre cristianos? No hay diferencia entre el que es cristiano y el que no lo es. En el que es creyente y no lo es, usted los pone allí, todos se parecen igual. Sus vidas iguales, sus metas iguales, su pensar iguales, sus actitudes iguales, sus depresiones iguales. Pero la palabra me dice a mí que yo debo ser santo. Debo ser apartado. No debo ser como lo común. Porque hay algo diferente que mora en mí. Y es lo que la primera iglesia entendía. Vivían vidas dirigidas y llenas por el Santo Espíritu de Dios. Ahí está el problema. No hemos sido transformados. Y no vivimos vidas llenas del Santo Espíritu. Martin Lloyd-Jones escribió estas palabras. Y él dice: santidad no es algo que estamos llamados a hacer para que podamos ser algo. ¿Ok? Eso es religión. Eso es lo que la religión nos enseña. Tú tienes a ser santo para entonces ser algo. Pero él añade esto: santidad es algo que debemos hacer por lo que ya somos. Muchos esperamos que el proceso de santidad nos va a llevar a ser como Cristo. Pero la Biblia me dice a mí que el momento que yo entrego mi corazón a Cristo, el momento que yo digo: yo tengo fe que tú eres el Salvador, yo me arrepiento de mis pecados, yo ya no quiero ser el Juan de antes, yo quiero ser el nuevo Juan. Soy una nueva criatura, soy apartado, no soy común, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Sé santo porque yo soy santo. Es la palabra que Pedro nos da. Para nosotros como iglesia, para nosotros como creyentes, santidad debe ser nuestra prioridad. Santidad debe ser nuestro deseo. Santidad debe ser nuestra realidad. Santidad debe ser nuestra meta. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos. ¿Y qué? Y la santidad. Y aquí viene. ¿Está listo? Sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor.
Usted entiende lo que Él está hablando hoy. Dejemos de vivir vidas pretendiendo. Dejemos de vivir vidas cristianas modificadas, tomando lo viejo y modificándolo, tomando nuestras actitudes, nuestro comportamiento, adaptándolo, porque todavía nos gusta. La razón por la que nos gusta es porque todavía estamos atados y en realidad no ha habido una redención, una restauración y un cambio en nuestros corazones. El mismo Pablo en el libro de Romanos capítulo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Espérese. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Significa que el viejo hombre, en aquel que es creyente, debe ser ¿qué? Debe morir. No es una, se dice ejecución, ¿verdad? Like to execute, se dice. Cuando una persona está condenada a muerte, sea en inyección o sea lo que sea, la silla eléctrica no la ponen a 10 volts, a 10 amperaje y le siguen subiendo el amperaje poco a poco para ver cómo va reaccionando a la electricidad. No. Para que esa persona muera, ¿lo hacen qué? Instantáneamente. El problema con nosotros es este. Estamos tan adaptados nuestra mente a lo que se llama el proceso. Y vivimos un cristianismo de proceso. Nuestro compromiso con Dios es un proceso. Mi seguir a Jesús es un proceso. El yo ser un discípulo de Cristo es un proceso. Andrés, Pedro, Juan, Jacobo dejaron sus redes y se fueron tras él. El problema contigo es que tú estás atado todavía al mundo. No has sido hecho nuevo. Esa es la imagen que pintaron ellos. La nuestra se parece tan diferente. Dice, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Sea destruido. No dice sea arreglado. Dice destruido. A fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Y qué hacemos nosotros todavía sirviendo al pecado? Dice, añade él en el 12, más adelante en el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Está Pablo hablándole a la iglesia en Roma, no reine el pecado en vuestro cuerpo, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Obedecemos más nuestros deseos de la carne que a Dios. Ni tampoco, el 13, presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo eso? Si no, presentaos vosotros mismos. ¿De dónde viene? Tiene que venir de aquí. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos. El cristianismo es lo más raro en que usted pueda pensar. Porque para poder vivir, usted tiene que morir. Y no tiene sentido. Pero así es el proceso. Usted tiene que morir. El viejo hombre tiene que morir. El pecado en tu vida tiene que ser destruido. No puede reinar el pecado en tu vida. Y tienes que presentarte delante de Dios como vivo. El único que trae vida es Cristo Jesús. Solo que veo aquí es que si Cristo Jesús, su espíritu no está presente en mí, estoy todavía muerto. De entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Algo que el versículo 12 veo interesante, dice, no reine. El pecado tiene que ser destruido. El pecado tiene que ser destronado de nuestros corazones.
Tiene que haber un arrepentimiento genuino en nuestros corazones, contrito y humillado. ¿Sabe por qué dice contrito? Porque debe dolernos. Si el pecado en tu vida no te duele, hay algo mal. No nos molesta una mentirita. Eso solamente para los taxes, para que me den un poquito extra. Un poquito de pornografía no hace nada. Esto, mirar, codiciar. Y la lista sigue y sigue y sigue. Y nosotros comprometemos nuestra salvación por cualquier cosa. Estamos como el pueblo judío durante los tiempos de Jeremías. Prostituimos nuestros corazones. Abandonamos a Dios por el momento, por lo que el mundo nos ofrece. Y te tengo una gran noticia: todo lo que el mundo ofrece es temporario, se va a acabar. Y estamos tan atados. Nuestros corazones deben presentarse delante de Él, contritos y humillados, reconociendo que la salvación no viene de nosotros. Yo no soy nadie, Él es el único que puede salvarme. De acuerdo a Romanos 12, tiene que haber una transformación en nuestros corazones. Sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. Tiene que haber en nosotros un deseo de conocer a Dios. Pero yo no digo de conocer a Dios solamente a través de YouTube y Facebook, o de tu devocional que a veces hace cada otra semana. Estoy hablando de una intimidad. Estoy hablando de tener un encuentro personal con tu Salvador. Porque cuando tenemos un encuentro personal con Él, todo cambia. Moisés, la Biblia nos enseña, cuando iba así, se presentaba delante de Dios, ¿qué es lo que sucedía con su resplandecer? Su rostro resplandecía. Y muchos de nosotros estamos tan apagados. No hay luz en nosotros y no somos la sal de la tierra. La iglesia del Nuevo Testamento sí lo era. Había favor y había temor en aquellos que ponían sus ojos en ellos. En nosotros nos ven como si nada. En realidad nos ven como miserables muchas veces, porque lo que sale por nuestra boca siempre es negativo. Cuando en realidad, si pensamos, ¿qué negativo puede haber en un lugar donde yo no estoy para siempre? Cuando yo estoy cierto de lo que me espera, este lugar es mi lugar temporario. Pero estamos tan atados a este mundo que no podemos conocer a Dios. No queremos amar a Dios. Y debe haber en nosotros el deseo de amar a Dios y también de complacer a Dios y de servir a Dios. Una vida en búsqueda de la santidad. Ser santos porque yo soy santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Estás tú juntamente crucificado con Cristo Jesús? Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hemos leído esta porción bíblica tantas veces. Pero para mí la imagen de que Cristo vive en nuestros corazones la vemos en el Nuevo Testamento. La vemos en una iglesia que amó a Dios, una iglesia que sirvió a Dios, una iglesia que no comprometió el evangelio, una iglesia que estaba solamente enfocada en complacer a Dios. Y muchos de nosotros leemos en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, and that's it. Y eso es todo. Se queda allí. Pero ¿cuántos de nosotros verdaderamente estamos viviendo esto? El que vive esto ya ha sido crucificado. El viejo hombre ha sido destruido, el pecado no reina y no vivimos para obedecer el pecado, sino que ahora nos presentamos delante de Dios. ¿Cómo qué? Como vivos. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo ¿qué? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto solamente viene del amor que ha sido mostrado a cada uno de nosotros.
De tal manera nos amó Él que dio a su Hijo para que pudiéramos tener vida eterna. Pastor John Wesley se conocía por decir estas palabras y él siempre decía: mi primera prioridad en mi vida es ser santo. ¿Cuál es tu prioridad? Sinceramente, hazte esa pregunta. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Lo que el mundo ofrece, esta tierra, los tesoros de esta tierra, los planes, las metas de esta tierra? Han oído esta ilustración anteriormente, pero la voy a traer de nuevo. El averaje en los Estados Unidos, la persona en los Estados Unidos, el averaje de lo que vive son 78 años. Comenzamos a trabajar aproximadamente en los 18 años. Para retirarnos a los 65, si podemos. Muchos solamente tienen que trabajar hasta los 70 hoy en día. Trabajamos desde los 18 años hasta los 70 años para guardar nuestro retiro, pero para usarlo nada más 2 o 3 años. Nos enfocamos tanto en los tesoros de esta tierra y estamos dispuestos a comprometer una eternidad por 5 años. Eso es locura. No tiene sentido. Es como alguien decirme: si me das $1 te doy $1,000,000. Y yo le digo: no, déjeme con el dólar mío porque ese es mi dólar. Pero es lo que hacemos. Hermanos, dejemos de pretender ser cristianos y comencemos a vivir vidas transformadas por Él. Que podamos declarar no con nuestra boca, sino que podamos declarar con nuestra vida: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que mi prioridad sea vivir una vida santa delante de Él, apartada, no común. El libro de Apocalipsis, capítulos 2 y 3, no los voy a leer todos ahora, nos da una enseñanza, y creo para mí es la última enseñanza que trae Jesús a la iglesia en estas 7 cartas. Es interesante que de las 7 cartas hay 2 de ellas que no hay un aviso. Son iglesias que han hecho lo correcto. Pero hay 5 avisos a otras 5 iglesias. Es tiempo que comencemos a vivir de acuerdo a los estándares de Cristo Jesús. ¿Usted no cree? Si somos seguidores de Cristo, I don't know. No tiene sentido seguir a Jesús de acuerdo a los estándares del pastor Juan. De acuerdo a los estándares de lo otro. Es tiempo que comencemos a identificarnos con los estándares de Cristo Jesús. En el capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis, Él da esta enseñanza, da estos 5 avisos a 5 iglesias. Lo que he hecho, he tomado estos 5 avisos y digo: aviso lo que se opone a la santidad. Lo que voy a leerle es lo que se opone a la santidad en tu vida: a ser apartado, a no ser común, a ser distinto. Ponga mucha atención. Número 1, perder nuestro primer amor. Y ustedes que conocen los capítulos van a saber exactamente qué iglesias estoy hablando. No voy a entrar en eso, porque si no entramos en un estudio del libro de Apocalipsis, right? Lo que se opone a la santidad en mi vida, lo más probable es que he perdido mi primer amor. Voy a añadirle algo a eso: he caído en la rutina religiosa. El próximo aviso que Jesús le da a ellos, a otra iglesia: hay falta de arrepentimiento. Somos tan orgullosos que pensamos que no tenemos que arrepentirnos. Dice la Biblia que tenemos que tomar nuestra cruz todos los días y seguirlo a Él. ¿Sabe el concepto de la cruz? Significa que la persona que estaba cargando una cruz en los tiempos de Jesús, ya su destino era la muerte. No podía elegir caminar para acá o irse para la casa. Voy a dejar la cruz aquí, regreso mañana, voy a ir a la casa primero. No. Si estaba cargando su cruz, ya significaba que no estaba en control más. Es tiempo que comencemos nosotros a cargar nuestra cruz
y reconozcamos que ya no estamos en control nosotros. Porque ahora vive Cristo en mí. Es su Santo Espíritu el que dirige mi vida. Es su Espíritu el que dirige mis decisiones. Es su Espíritu el que transforma mi corazón. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero en muchos de nosotros hay falta de arrepentimiento. ¿Alguien aquí le ha pisado a alguien el pie? ¿A propósito? No. Pero usualmente cuando alguien nos pisa el pie, ¿qué es lo primero que nos dicen? Sorry, right? Aunque no hable inglés, dice sorry, right? Ay, sorry. Pero muchas veces no lo hace no dice sorry con I'm sorry, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hacemos eso nosotros con el Señor? Es como si lo tomásemos y lo pusiéramos de nuevo en la cruz del Calvario. Ay, caí en esa, Señor, I'm sorry. Sabiendo que mañana vas a caer lo mismo porque ya lo estás planificando. Somewhere aquí atrás y somewhere aquí. Porque no ha habido una transformación en nuestros corazones. Y la imagen que pintamos de Jesús es totalmente a la de iglesia del Nuevo Testamento. Número 1, hemos perdido nuestro primer amor. Número 2, hay falta de arrepentimiento en nosotros. Número 3, adulterio. No estoy hablando de lo que usted está pensando, sino que estoy hablando de infidelidad a Dios. Y es algo común en muchos de nosotros hoy en día. Le somos más fieles al pecado, porque el pecado reina en nuestros corazones. Somos idólatras y no es que estamos inclinándonos delante de imágenes y delante de imágenes hechas de yeso o de madera, sino que nuestros ídolos son muchas otras cosas que están alrededor de nosotros. El dinero, posesiones, nuestras metas, nuestros deseos, nuestros planes, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro estatus social. Estar seguro que en Facebook todo el mundo me ponga like y caritas felices cuando estoy en Facebook. Eso ha venido a ser nuestra vida. Y estamos dispuestos a prostituirnos con otras cosas que no son Dios. Ese es el aviso en contra de la santidad. Próximo. Tenemos reputación sin sustancia. Proclamamos ser seguidores de Cristo. Yo daría mi vida por el evangelio. Yo iría hasta lo último de la tierra a llevar el evangelio porque eso me ha llamado el Señor. Hermano, ¿cuántas cajitas usted puede dar para operación de Navidad? Ay, hermano, las cosas están difíciles. Espérese. Usted es el mismo que iba a ir al final de la tierra y no puede donar $10 por una cajita para un niño en necesidad. Yo daría todo por Cristo Jesús. Hermano, tenemos una actividad que vamos a estar arreglando, ayudando a nuestra comunidad. ¿Usted puede venir el sábado? Ay, no, hermano, tengo que lavar y planchar ropa. Pero usted no era el mismo que iba a ir hasta los fines de la tierra. Tenemos reputación sin sustancia. Somos superficiales. Porque vivimos un cristianismo de modificación de comportamiento. Y no un cristianismo en el cual Cristo mora en nuestros corazones. Y eso se opone a la santidad en tu vida. Y el último, quinto aviso que da él, es la autosuficiencia. Con nuestra vida y con nuestras acciones decimos, no hay necesidad de Dios en mi vida. Tomamos decisiones en la dirección de Dios. Nos ponemos nosotros como si fuésemos el faraón. Nosotros somos los dioses. Hay algunos días de la semana que Dios es el Dios. Los otros, yo soy el hombre. Yo soy Dios. Y de esa es la vida que vivimos. Va a ser triste un día cuando cerremos nuestros ojos aquí o suene una trompeta y vengamos delante de Jesús. Pero Jesús, yo iba todos los domingos, yo iba temprano.
Yo iba antes del conteo. Y Él va a decir, apártate de mí, porque yo no te conozco. Usted se puede imaginar el sentir en ese corazón en ese preciso momento. Porque hemos creído que podemos obtener la salvación a través de obras y cosas que podemos hacer. Cuando en realidad la salvación solamente la podemos obtener a través del sacrificio de Cristo Jesús. Teniendo fe, obedeciendo, sometiéndonos, amándolo a Él sobre todas las cosas, buscando complacerlo a Él. Vivir vidas santas. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Uno de mis autores favoritos, A.W. Tozer, escribió esto en uno de sus libros. No se puede estudiar la Biblia con diligencia y seriedad sin ver un hecho muy obvio. Y este es el hecho muy obvio. El tema de la santidad es muy importante para Dios porque Él es santo. Es tiempo de que comencemos a tomar este tema con importancia. Porque sin la santidad no verás a Dios. Le voy a dejar con la carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, segunda de Timoteo, capítulo 2, 19 al 21, y con esto cierro. Versículo 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese. Sé distinto. Sé apartado, sé santo. Esta es la santidad que nos llama a Él. Una apartada de la iniquidad. Una apartada de los deseos de la carne. Una apartada del pecado en nuestra vida. Él no puede reinar en nuestros corazones. Es tiempo que comencemos a odiar el pecado en nosotros. Dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. I don't know, ahí lo dejo. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, y a través de la semana regrese, lee el capítulo 2, ¿ok? Completo. Será instrumento para honra. La iglesia del Nuevo Testamento. Las personas lo veían con favor y temor. Impactaban las vidas de otros. El mejor instrumento útil en las manos de Dios es uno que lleva el evangelio a otro. Es uno que comparte el gran amor que ha recibido. Pero para hacer eso, así como ellos, tenemos que vivir vidas llenas del Espíritu Santo, vidas transformadas, vidas santas. Continúa. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor. Usted ahora entiende por qué la situación en tu vida está como está. ¿Entiendes ahora? ¿Entiendes ahora por qué no eres útil? Porque no estás en búsqueda de la santidad. Y dispuesto para toda buena obra. Voy a terminar con esta pregunta. ¿Qué imagen de Jesús pinta tu vida? Solamente hay dos de ellas
en lo que hemos visto hoy. Es una como los del Nuevo Testamento, capítulo 2 de Hechos, capítulo 4 de Hechos, la iglesia. Es una imagen que dice que yo soy apartado para el propósito de Dios. Es una imagen que dice, yo soy diferente, yo no soy común, yo he sido apartado para el Señor. Es una imagen que pinta que dice, yo soy obediente al Señor. Yo vivo una vida de obediencia, creyéndole a Él. Yo vivo una vida llena de su presencia. Una vida en la cual otros también notarán. Para el crecimiento que hubo en el libro de Hechos, no había necesidad de medios sociales. No había necesidad de televisión, de tecnología como la tenemos hoy en día. Lo que hubo fue un avivamiento traído por personas dispuestas a ser útiles en las manos del Espíritu Santo. Es lo que falta hoy. Es lo que falta hoy. O pintaremos esta imagen. Una imagen que ha perdido su primer amor. Solamente está en la rutina religiosa. Domingo tras domingo tras domingo, grupo de comunidad. Domingo tras domingo tras domingo, grupo de comunidad. Pero no ha habido un cambio aquí en su corazón. O una imagen que tiene falta de arrepentimiento. No entiende y no reconoce que el pecado lo está destruyendo. Una imagen de una persona infiel a Dios, prostituyéndose con el pecado y con la idolatría. Una imagen de una reputación sin sustancia, solamente superficial por fuera, pero no hay sustancia en él. O una imagen que dice, yo no necesito a Dios, yo soy autosuficiente. Hay veces, hermanos, que uno como pastor y como persona que expone la palabra del Señor quisiera tener palabras para ir más profundo en tu corazón, pero yo reconozco mi límite. El Espíritu Santo está hablando a tu corazón en este preciso momento. Responde. Responde. Para que puedas declarar, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que eso sea la realidad de tu vida, que sea la imagen que tú pintas de Jesús. Entonces habrá temor en otros. Habrán otros que honrarán a Dios. Habrán otros que vivirán vidas reverentes delante de Dios, porque lo han notado en tu vida. Y habrán otros que tendrán favor contigo, que por el impacto que tú has hecho en las vidas de ellos como instrumento útil del Señor, ellos también desearán conocer al Señor. Esa es la iglesia del Nuevo Testamento. Y esa debe ser la iglesia de hoy.